qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional. Certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau. Certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos. Certificación Instituto Licenciatura con Apostillamiento de La Haya. Universidad Prometa. Diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos. DAI. Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Oh, toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti.
digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a esta quinta sesión de Perspectiva General del Antiguo Testamento. Hoy en este tema estaremos tratando sobre el Pentateuco. Cuán importante son estos 5 libros de la Biblia para nosotros poder tener un fundamento sólido en nuestra fe. El Pentateuco viene a ser el semillero doctrinal, el comienzo de todos los temas bíblicos. Encontramos también en ellos el plan de Dios para la humanidad y relata también el nacimiento de un pueblo para Dios. Se pueden imaginar 2600 años de relato cronológico. Eso lo hace muy especial. Entonces también veremos las evidencias internas y externas sobre su autoría. Que Dios les bendiga y aprovechen este precioso tiempo. Muy bien, ya hasta aquí creo que todos nosotros tenemos panorámicamente la estructura del Antiguo Testamento. Nuestro fin hasta aquí ha sido que mentalmente usted ya pueda tener todo el panorama del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo hemos hecho de 8 maneras, muy sencillas. Primeramente fue a través de las migraciones que el pueblo de Israel hizo en todo ese tiempo, en la media luna fértil. Luego hemos visto también lo que son los 20 personajes principales que está en todo el Antiguo Testamento, y que todos los personajes de la Biblia se relacionan con estos nombres, ¿verdad? También hemos visto a través de las 3 divisiones del Antiguo Testamento, y a través de las 3 divisiones también hemos visto similitudes para poder memorizar los 39 libros del Antiguo Testamento. Y luego hemos visto también los pactos, ¿verdad? Los pactos que hemos trabajado. Ahí tienen ustedes, ¿no? Todo eso hemos trabajado en todas estas semanas. Las 7 migraciones, los 20 personajes, las 3 divisiones, los 11 libros que contienen, y método fácil para recordar el contenido, los 7 pactos principales, las 5 épocas principales y los 50 eventos principales del Antiguo Testamento. Voy a hacerles llegar tipeado esta parte, además del PowerPoint. Muy bien, ahora vamos a introducirnos un poco más en serio ahora al estudio. Vamos a estudiar el Pentateuco. Estamos hablando de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces, en las próximas páginas nosotros quisiéramos el fundamento de la revelación bíblica. Escúchenme bien, estos 5 libros conforman el fundamento de todos los 34 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Así que es importante que nosotros entendamos que estos 5 libros son la base de todo el resto de libros que hay en la palabra del Señor. Entonces, si nosotros estamos pensando construir un edificio, primero estamos pensando en el fundamento, ¿verdad? Ahora, si estamos pensando en fundamentarnos bíblicamente en la misión, bíblicamente como pastor, como misionero, tenemos que entender y tenemos que ser humildes en reconocer que estos 5 libros son la base, son el fundamento de toda doctrina que hay en toda la Biblia. No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento.
Entonces, conscientes de ello, vamos estudiando cualquier problema en el fundamento, sin importar cuán pequeño sea el resultado, es un problema serio. Y cuando el problema aparece, no hay otro remedio que tumbar el edificio y comenzar de nuevo. Yo quisiera esta tarde también desafiarle a usted, ¿no? ¿Sobre qué ha fundamentado su vida? ¿Sobre qué está fundamentado sus doctrinas? ¿Sobre qué está fundamentado, ¿no?, la enseñanza que usted ha dado? Si estos fundamentos no está bien, no hay otra cosa que hacer lo que Pablo hizo, 14 años. Desaprendió para volver a aprender. Así que vamos a ir paso por paso y es muy importante para nosotros ahora entender estos capítulos de enseñanza que vamos a traer a partir de este momento. Los primeros 5 libros son el Pentateuco, sirven como este fundamento para la gran obra de la Biblia. En ello nosotros vemos el comienzo de todos los temas bíblicos. Usted hábleme de cualquier doctrina. El comienzo de cualquier doctrina está en la Biblia. Por ejemplo, usted me habla, la doctrina de la salvación comienza en Génesis 3:15. Hábleme usted de la doctrina del hombre, del pecado. Está en Génesis 3. Hábleme usted de la doctrina de la restauración. Cualquier doctrina, hábleme usted de la doctrina de la gracia. Usted va a encontrar en estos 5 primeros libros. Y también en estos 5 primeros libros vamos a ver el plan de Dios para el ser humano. El plan de Dios para el ser humano. Al estudiarlo, nosotros podemos determinar cuáles son estos grandes temas bíblicos y podemos profundizar nuestro conocimiento de ellos. Si quiere saber para dónde va Dios con nosotros, estudie el fundamento del Pentateuco. Importancia del Pentateuco. La importancia de estos primeros 5 libros. Es el registro de los orígenes. Es la zapata, es el fundamento, como ya lo hemos venido diciendo. Entonces, si usted no tiene dominio del Pentateuco, usted no tiene un buen cimiento, usted no tiene una buena zapata. Ahora, no lo digo ostentosamente, lo digo humildemente, porque yo también he experimentado. He caminado cierto trecho en mi vida cristiana y luego me di cuenta que tenía que estudiar estos 5 primeros libros a profundidad. ¿Por qué es importante estudiar el Pentateuco? Porque es el semillero doctrinal de toda la Biblia. Usted quiere saber de las razas humanas, tiene que ir a Pentateuco. Usted quiere saber por qué hay tantos idiomas, usted tiene que ir al Pentateuco. Usted quiere saber cómo se adora a Dios, cómo se alaba a Dios, usted tiene que ir al Pentateuco. Relata el nacimiento de un pueblo para Dios. Recuérdese que aquí, en este libro, en estos libros del Pentateuco, se relata el nacimiento de Israel. Se relata cómo inició, cómo creció. Se relata el pacto que Dios hizo con esta nación. Y a través de Abraham, nosotros también ahora somos parte de esa nación. Y mire usted aquí algo interesante. Dedica mayor tiempo cronológico en la Biblia. En el Pentateuco hay 2600 años de historia. Y si usted va de Josué a Apocalipsis, solamente hay 1500 años de historia. Piense usted, en el Pentateuco hay 2600 años de historia, solamente en esos 5 primeros libros. Y si usted va desde Josué hasta Apocalipsis, solamente hay 1500 años de historia.
Por eso es importante que nosotros estudiemos el Pentateuco. También en el Pentateuco vamos a ver cómo denota la permanencia de la ley moral. El resumen de la ley: amar a Dios y al prójimo. Y toda la ley moral que Jesucristo explicó a los fariseos. Ahí cuando hablaba a los fariseos, les mencionaba Deuteronomio 6, les mencionaba Levíticos 19. Muy bien. Con esta introducción del Pentateuco, la importancia del Pentateuco, ahora vamos a analizar el Pentateuco. La palabra Pentateuco no está en la Biblia como lo entendían los judíos. Los judíos lo entendían como la Torá, la ley. Ellos no decían Pentateuco, ellos decían la Torá, la ley, ¿no? Y esa palabra es una palabra hebrea que tiene varias connotaciones. Es raíz, yará, aventar, disparar, dirección, ley, aventar, disparar, dirección, ley, instrucción o enseñanza. Entonces, lo que también queremos resaltar es que estos 5 primeros libros por los judíos no eran conocidos por 5, sino 1. Estos 5 libros era 1 para los judíos. Torá, ¿no? La Torá, la ley, era uno solo para ellos, ¿no? Ahora, este nombre judío en el Antiguo Testamento, cuando usted lee estos textos que están ahí en su PowerPoint, dice la ley, se está refiriendo al Pentateuco. Cuando está diciendo el libro de la ley, está refiriéndose al Pentateuco. Cuando está diciendo el libro de la ley de Moisés, se está refiriendo al Pentateuco. Una vez más, cuando usted lee en estos textos del Antiguo Testamento, la ley, esos textos que están mencionados ahí, entonces no se está refiriendo a la ley no matarás o a la ley no adulterarás. Está refiriéndose a los 5 primeros libros. Porque para el judío era un solo libro, la ley, el libro de la ley, el libro de la ley de Moisés, ¿no? El libro de Moisés, la ley de Jehová, el libro de la ley de Jehová, el libro de la ley de Jehová su Dios, la ley de Moisés siervo de Dios. Por cuestión de tiempo, no estamos leyendo todos esos textos, pero usted cuando tenga el PowerPoint, su tarea es leer y escribir todos esos textos y familiarizarse. Cuando mire ese término, usted entonces ya tiene que pensar en su cabecita. ¿A qué se está refiriendo? A los 5 primeros libros del Pentateuco. Está refiriéndose a estos 5 primeros libros. En el Nuevo Testamento, al Pentateuco se le llama de manera similar. Por ejemplo, cuando está en el tiempo de Pablo o en el tiempo de Pedro, ¿cómo se le llamaba a esos 5 libros? Ahí está Gálatas, el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés, la ley de Jehová. Entonces, cuando usted lee esos textos que están al costado y usted ve el libro de la ley, se está refiriendo al Pentateuco. Cuando dice el libro de Moisés, se está refiriendo al Pentateuco. Cuando dice la ley, está refiriéndose al Pentateuco. La ley de Moisés, el Pentateuco. La ley de Jehová, al Pentateuco. Como ya les iba diciendo, los 5 libros eran uno solo para los judíos. No eran 5, era uno solo. Por eso estas expresiones
describen muy bien al Pentateuco porque hace énfasis en la legislación, hace énfasis en la ley, algo que a nosotros no nos agrada. La mayoría de los cristianos modernos no leemos, por ejemplo, Levítico, no nos gusta leer, no nos gusta escuchar las demandas, o Deuteronomio lo leemos recortando todo el versículo, sacamos la parte de las bendiciones y dejamos de lado el compromiso que pide Dios para bendecirnos. En el libro de Jueces usted puede ver claramente, si compara usted el libro de Josué y compara el libro de Jueces, usted puede ver claramente este principio. En el libro de Josué hay victoria porque hay obediencia a la ley. En el libro de Jueces solamente hay opresión, hay desgracia, hay caos, porque en el libro de los jueces todos desobedecían y le daban las espaldas al Señor. Entonces, en el libro de Pentateuco hay ese énfasis de la legislación, de la ley, el libro. Dirige la atención hacia nuestro escritor Moisés, pero apunta hacia el autor divino, apunta a Dios, ¿no? Y hace recordar que hay un solo Dios. El nombre actual en nuestro tiempo es Pentateuco porque viene del griego pentateuchos y se compone de dos palabras compuestas, penta, 5, teuchos, tomo. Un tomo de 5 sería, ¿no? La palabra puede ser traducida como libro de 5 volúmenes, o podríamos decir en ese tiempo libro que consiste en 5 rollos, ¿no? Y es la Septuaginta quien introdujo dividir en 5 libros, la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es el Antiguo Testamento traducido al griego. Eso es lo que usaba Pablo, eso es lo que usaba Pedro, el Antiguo Testamento traducido al griego. Y en esta traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego es que se hace esa división de el Pentateuco en 5 libros. Pero en los manuscritos hablan de secciones, aunque no libros, dice, en el manuscrito dice en el principio, eso es Génesis, no está Génesis. Estos son los nombres, eso para referirse a Éxodo, no dice Éxodo. Y él llamó a Levítico, en el desierto, Números. Estas son las palabras de Deuteronomio. Así que en el manuscrito no hay Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En el manuscrito simplemente es en el principio. Así comienza Génesis. Éxodo comienza esto. Estos son los nombres. En Levítico comienza él y él llamó. En Deuteronomio estas son las palabras. Ahora, Pentateuco se le atribuye a Orígenes, un padre de la iglesia que pudo dar origen a este nombre. Y pues ahí está, ¿no? El nombre de Pentateuco, pero todos nosotros entendemos que apela a los 5 libros en unidad. Ahora, quisiera pasar a otro punto que es muy importante para nosotros. En esta época del posmodernismo, en esta época de la modernidad, desde el siglo XVIII ha habido un cuestionamiento a estos 5 primeros libros. Muchos creen que es el ensamble de leyendas del Antiguo Testamento. Muchos creen que estos 5 libros son productos de mitos, de leyendas. Entonces, por eso es que quisiera ahora entrar a explicarles algo que va a ayudarnos a todos nosotros como ministros, ayudar a todos nosotros como mujeres y hombres de Dios. Entonces, para eso hay un término, la alta crítica documentaria. Quiero mencionarles que antes del siglo XVIII, el centro de todas las ciencias era la teología. Entonces se miraba de otra manera el mundo, se miraba de Dios hacia abajo. Pero cuando en el siglo XVIII entra la modernización, entonces se cambia
a Dios por la razón. Entonces, todas las verdades que queremos encontrar, lo encontramos desde el hombre hacia Dios. Ya no es de Dios hacia el hombre, es desde el hombre hacia Dios. Y la revelación de Dios queda a un costadito. No está desechado, pero lo dejan a un costado. Lo marginan. Ya no es de vital importancia para el hombre. El hombre que a través de la tecnología, a través de los descubrimientos, va dejando de lado a su creador. Entonces, en esa época se levanta un movimiento intelectual que se llama la alta crítica. Y por 2 siglos pusieron en duda la paternidad literaria de Moisés. Ellos se encargaron a decir que Moisés no era el autor de estos 5 libros. Entonces los relatos externos e internos van a darnos evidencia que sí, Moisés es el autor del Pentateuco. Así que vamos a entrar a estudiar este punto. Entonces, es reconocido universalmente que el relato de la muerte de Moisés fue escrito por otra persona en Deuteronomio 34. Pero estos estudiosos, razonando, dicen, ¿cómo es posible que Moisés haya escrito cuando ha muerto? ¿Cómo va a escribir? Entonces, es un argumento infantil que usan. Esto es claro, nosotros entendemos. El Talmud, un libro de los rabinos, le asignan a Josué y dicen que Josué había escrito esta última parte y eso puede ser creíble, ¿verdad? Ahora, hay muchas teorías que se han levantado en estos 2 siglos. Ahí está Richard Simon, duda sobre la autoría de Moisés, duda sobre la autoría del Pentateuco. Hay otro, Jan Astrup, inicia con una teoría documentaria. Guedes, otra teoría fragmentaria, fragmenta todo el libro. Hay otro, dice que este libro es producto de una invención de Josué. Hay otros hablan de una nueva teoría documentaria, pero lo que más ha impactado y lo que más ha afectado al cristianismo es la teoría de Wellhausen. La teoría de Wellhausen dice que hay 4 documentos que se unen y la unión de esos 4 documentos es el resultado del Pentateuco y no es Moisés el autor. Entonces, cuando hablamos de crítica en el mundo teológico, en el mundo de estudios, se habla de alta crítica y baja crítica. La alta crítica estudia la paternidad literaria y la pureza del texto de los libros de la Biblia. La fecha de cada libro, el autor de cada libro, sus propósitos y las características del estilo y el lenguaje. Se preguntan cuáles fueron las fuentes originarias de los documentos bíblicos. Por ejemplo, pensando en el Pentateuco, se pregunta, Moisés, ¿qué fuentes usó para escribir estos libros? Cuestionan así cada uno y se pregunta si son dignos de confianza. Entonces, por ahí surge luego un pensamiento, dice, como los autores de esos libros son humanos, también seguro que se han equivocado y tratan de encontrar una equivocación, tratan de buscar errores. De eso se trata la alta crítica. La baja crítica trata de restaurar el texto original sobre la base de las copias imperfectas que han llegado a nuestras manos, lo comparan de diferentes versiones y entonces por medio de un método científico tratan de llegar a la terminología que posiblemente el autor ha usado, ¿no? Por el autor original. Alta crítica y baja crítica. El problema de la alta crítica es buena si se usa seriamente. Ha ayudado a los hombres de Dios a tener más luz sobre los libros de la Biblia, pero también se ha usado de una manera equivocada. Para ya no cansarnos,
sobre estas definiciones. Ahora escuchen. Cuando nosotros hacemos un análisis del texto bíblico, tenemos que tener una premisa, es decir, tenemos que ir desde un punto de vista, ¿cómo miramos las cosas? ¿Miramos a la Biblia como una revelación divina o tratamos de entender a la Biblia producto de nuestras ideas, de nuestras razones? ¿Cómo yo me acerco a la Biblia? ¿Me acerco como revelación divina o me acerco como un texto y quiero entenderla a la luz de mi razonamiento? Entonces, si yo voy y, por ejemplo, a alguno de ustedes les pregunto, ¿Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo? Algunos de ustedes me van a decir, sí tuvo ombligo, porque todo ser humano tiene ombligo. Otros me van a decir, no tiene ombligo, porque no nació de una mamá, ¿no es cierto? ¿Cuál de esas dos respuestas es correcta? Entonces, para valorar esa respuesta, yo tengo que pensar, ¿en qué se ha basado esa respuesta? ¿Se ha basado en la revelación o se ha basado en su razonamiento? Si ustedes se dan cuenta, cuando usted me dice, sí tuvo ombligo, yo te pregunto, ¿en qué basas tu respuesta? Usted me va a decir en mi razón, porque en la Biblia no dice si tuvo o no tuvo ombligo. Entonces mi respuesta es producto de mi razonamiento, es producto de mi suposición. Y si usted me está diciendo, si Adán tuvo ombligo, igual está suponiendo, está razonando. Una respuesta correcta sería si en las escrituras lo dicen. Una respuesta cristiana sería si la Biblia dice algo al respecto. Pero nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que hay muchas cosas que no están en la Biblia. Y por ello, tenemos que llegar a esta conclusión. Cuando damos respuestas producto de el puro razonamiento, solo es filosofía. Cuando tú das una respuesta producto de la revelación, es teología. Entonces, todos nosotros estamos aquí para hacer teología, ¿verdad? Todas nuestras respuestas, todos nuestros estudios deben estar basados en la revelación, no en mi razonamiento. Ahora, todos nosotros aquí entendemos que esos 66 libros han sido inspirados por Dios. Por eso no hay contradicción. Hemos visto, por ejemplo, que Isaías y Mateo tienen 700 años de distancia. Isaías escribió en hebreo, Mateo escribió en griego, pero cuando unimos los libros parecieran que es una sola mente. Claro que sí, porque es el Espíritu Santo quien inspiró a Isaías y es el Espíritu Santo quien inspiró a Mateo. Y por eso hay esa unidad, ¿verdad? Muy bien, entonces, si nosotros hablamos de analizar, si hablamos de estudiar, si hablamos de criticar de una forma sana la Biblia, entonces tenemos que entender, ¿no? Mi conclusión se basa en la revelación o mi conclusión se basa en el razonamiento. Dicho eso, ahora les presento la teoría de Graf Wellhausen. Es la teoría que ha traído más problemas al cristianismo en estos últimos tiempos. La teoría de Wellhausen dice, Moisés no escribió los 5 primeros libros. Ahí en el centro ustedes están viendo reunidos por editores. Dice que ahí en el 700 años antes de Cristo, ahí alguien unió esos 4 documentos. El documento J, documento P, documento E y documento D. Entonces, esos 4 documentos se unieron
y producto de la unión de esos 4 documentos es el Pentateuco. Ahora, ¿de dónde saca esas ideas estos estudiosos? Muy sencillo, mire, cuando dice documento J, está diciendo documento yavista, del nombre de Jehová. Y cuando dice documento él se está refiriendo a el documento elogista, de Elohim. Entonces, cuando ellos hacen el estudio del capítulo 1 del libro de Génesis, les voy a poner un ejemplo. Están estudiando el libro de Génesis y van mirando los nombres de Dios. Entonces, en el capítulo 1, usted va a ver la palabra Elohim, 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 y 1 o 2 veces nomás la palabra Yahvé. Cuando usted va al capítulo 2 del libro de Génesis, usted va a encontrar Jehová, 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 y no va a encontrar Elohim. Entonces dice, mira, pues entonces, este documento de Elohim es de otra persona y el de Yavista es otra persona. Entonces, con ese parámetro comienzan a analizar todos los libros del Antiguo Testamento y entonces van separando. Dicen, cuando dice Elohim, dice este es del Elohista. Cuando dice Yahvé, este es de Yahvé. Entonces, hacen 2 documentos aparte. Igual va a suceder con el documento P. P significa sacerdotal porque es en inglés purs, ¿no? Purs es sacerdote y este es documento sacerdotal. Entonces, también sacan otras porciones de texto, es el documento sacerdotal. Y hay otro documento deuteronomista. Entonces hacen esa separación y entonces dice que Moisés no es el autor, sino a través de las tradiciones orales, a través de la transmisión de todas estas narraciones, llegaron y se hicieron 4 documentos. Y en el año 700 antes de Cristo recién se unen los 4 documentos y se va a formar lo que es ahorita el Pentateuco. Conclusión. El movimiento de la crítica literaria a través de su larga carrera ha dado algunos resultados positivos a pesar de sus énfasis negativos. El estado del movimiento ha sido descrito así. Le voy a leer lo que alguien escribió. Este resumen de la actividad en el campo de la crítica del Antiguo Testamento durante los últimos 25 años demuestra un caos de varias tendencias, resultando en contradicciones que demuestra la ineficiencia de tal tipo de investigación. No se puede negar la conclusión de que la crítica alta ya ha pasado de etapa de utilidad constructiva. Es decir, a nuestras alturas, ya todas estas teorías, recuerde que es una teoría. Teoría es una suposición. Es algo que necesita ser demostrado. Entonces, esta teoría tendría que ser demostrado por la ciencia. Sin embargo, la ciencia ha desacreditado estas posturas, ha desacreditado estas afirmaciones. Y usted está diciendo, ¿por qué el pastor César me está cansando con esto? Porque ahora cuando usted entra a las redes sociales, usted encuentra información. Por ejemplo, usted va a buscar, quiero estudiar sobre el Pentateuco. Y usted va a encontrar libros. Y como usted no conoce esa teoría, cuando le dice, el libro deuteronomista dice esto, y usted sigue, y el yavista dice esto, usted sigue, he encontrado, por eso le estoy ilustrando ahora y le estoy enseñando para que despierte, por favor. Pero usted no se da cuenta que es de estos hombres que solamente están razonando la Biblia. Y por ahí usted le va a decir, esto no es un milagro. Los muros de Jericó se cayeron producto de algo natural, así te van a decir. Y tú le vas a creer. Entonces, ahora cuando usted lee cualquier documento y dice,
El libro deuteronomista dice eso, entonces ya usted tiene que parar sus antenas. Está hablando de estas personas que están analizando la Biblia solamente usando la razón. Cuando dice jehovista, ellos niegan la paternidad de Moisés, ¿verdad? Ahora, habiendo hablado todo esto, tenemos que nosotros poner con firmeza y con convicción, con pruebas, que Moisés sí es el autor. Ahora vamos a ver por qué decimos que Moisés es el autor. Entonces, cuando usted dialoga con una de estas personas que creen que Moisés no es el autor, usted le va a decir, seguro que usted es de la alta crítica o de la baja crítica. Seguro que usted cree en la teoría de Wellhausen, ¿no? Usted cree en los 4 documentos, ¿verdad? Entonces, ya por ahí usted va dialogando con esa persona. Entonces, bueno, le dicen, bueno, vamos a ver. Entonces usted le dice, nosotros sí creemos que Moisés es el autor. ¿Por qué? Primeramente, nosotros tenemos evidencias internas en el Pentateuco. Cada vez que estudiamos un libro, nosotros vamos a decir evidencias internas. ¿Qué es evidencia interna? Una evidencia interna es que está dentro de, entonces estamos hablando dentro del mismo Pentateuco, hay evidencias de que Moisés sí es el autor de esos 5 primeros libros. Entonces, cuando miramos la evidencia interna dentro del Pentateuco, vemos en Éxodo, vemos en Números, vemos en Deuteronomio, mencionándonos que Moisés es el autor. Por ejemplo, Deuteronomio 31:9 dice, Moisés escribió esta ley. Pregunto, ¿qué está diciendo cuando dice Moisés escribió esta ley? Respóndame, por favor. Está afirmando, pastor, su autor. Muy bien, pero cuando dice escribió esta ley, ¿qué significa? Está reconociendo la ley de Moisés. Él no la creó, solo la escribió. Ya, más preciso todavía. La ley. Es el escritor. La ley, ¿a qué se refiere la ley? Pastor, buenas tardes, disculpe. Él fue el que estuvo en el Sinaí escuchando directamente, conversando con Dios, y él fue el que presenció en las primeras tablas el dedo de Dios escribiendo, y ahí pues se está dando la autoridad de que él ha sido realmente el que escribió. Bueno, esa es una buena afirmación, pero cuando los judíos decían la ley, cuando decían la ley de Moisés, cuando decían la ley de Jehová, ¿qué se está? Que Moisés, que afirman que Moisés escribió el Pentateuco. Creo que voy a retroceder en la clase. Voy a retroceder. Exacto. Se está refiriendo a la Torá. Moisés escribió la Torá. Claro. Muy bien, gracias. Entonces, quiero que por favor entiendan eso. Ya hemos dicho que el Pentateuco, los judíos no decían Pentateuco. Los judíos dirían la ley de Moisés, la ley de Jehová, la ley que escribió mi siervo Moisés. Así se referían a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco. Nosotros lo conocemos como Pentateuco, ellos no lo conocían como Pentateuco. Nosotros entendemos que son 5 libros, ellos no entendían que eran 5 libros. Para ellos, estos 5 libros era un solo libro. Deuteronomio 31:24 dice, Moisés terminó escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Y en Éxodo dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Entonces por aquí estamos afirmando una vez más que Moisés terminó de escribir, dice la palabra,
Y también estamos viendo que Dios mismo ordenó a Moisés a escribir. No podemos decir que Moisés no es el autor. Dios mismo le ordena, y como el pastor lo mencionó ya, Moisés subió al monte, ¿no? Recibió las tablas, y cuando bajó, Dios le pidió que lo escribiera para dárselo a los levitas. Ahora miremos evidencias externas. ¿Qué son evidencias externas? Evidencias externas es cuando están fuera del libro de Pentateuco. Hemos visto que hay evidencias internas dentro del Pentateuco que afirman que Moisés es el autor. Ahora, fuera del Pentateuco, también hay textos que hablan de que Moisés es el autor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está Josué, está Primera de Reyes, está Segunda de Crónicas, está Esdras, Nehemías, Daniel. Todos estos libros nos va a mencionar que Moisés es el autor. Por ejemplo, Daniel 9:11 dice: todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecer. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido estas maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. A ver, ¿a qué se está refiriendo? A la Torá. Exactamente, a la Torá. Se está refiriendo al Pentateuco, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Entonces, Daniel está afirmando que Moisés escribió el Pentateuco. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros tal y como está escrito en la ley de Moisés. Y ni aún así hemos buscado tu favor, no nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Ese es un ejemplo nada más que le estoy dando del Antiguo Testamento, fuera del Pentateuco. Usted lea, por favor, todos esos textos y usted va a encontrar que allí nos afirma que Moisés es el autor. Muy bien. En lo que nos habla usted con respecto a la autoría de la Torá, usted nos dice que Moisés es el autor del Antiguo Testamento, de lo que es la Torá, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Pentateuco. La pregunta que voy es si Moisés es el autor, se le atribuye de todo, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o es el autor principal, pero también hay otros autores, aparte de Moisés, sin quitarle, desde luego, ese gran aprecio que tienen los judíos hacia Moisés. Esa es mi pregunta, si en lo que usted nos está dando, porque hay una ciencia que se llama la crítica textual. Es una ciencia que trata del análisis, de ver y de corroborar los hechos que nos narran las Sagradas Escrituras. Mi pregunta es, ¿se le atribuye totalmente Génesis hasta Deuteronomio a Moisés, o según su punto de vista, también hay otros autores, pero la tradición judía ya le atribuyó todo a Moisés? Porque aparte de esa viene otra pregunta más, de acuerdo a la respuesta, pastor. Pastor, si nosotros leemos aquí a Daniel, mire lo que dice Daniel: las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Entonces, para Daniel no hay dos o tres autores, hay un solo autor y es Moisés. Ahora, cuando nosotros hablamos de análisis textual, justamente por eso he tratado de explicarles a ustedes lo que es la alta crítica y la baja crítica. Es desde qué punto de vista lo están analizando. Están analizando
bajo la causalidad, donde es desde el hombre hacia Dios, o están analizando desde Dios hacia el hombre, es decir, lo están analizando el texto bíblico como revelación divina, o lo están analizando el texto bíblico solamente como un texto humano. Porque si usted compara el texto de Don Quijote y la Biblia, son dos mundos súper diferentes, porque aquí un ser humano se ha inspirado para escribir. Aquí hay seres humanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir. Entonces, los resultados son diferentes. Entonces, cuando hablamos de crítica textual, entonces, yo hago una crítica textual desde qué punto de vista. Por ejemplo, si yo voy a ver el diluvio, si yo miro el diluvio desde el punto de vista de mi razón, no encaja en mi razón. Entonces, puede ser una leyenda o puede ser un mito que los antiguos babilonios lo decían y se introdujo al texto. O cuando, por ejemplo, hablamos de los muros de Jericó, no entra la razón. Entonces, ¿cómo lo hacen entrar? Entonces, ellos analizan el contexto histórico de ese tiempo y hacen concordar con un sismo, con un movimiento que no es producto del movimiento, no fue una intervención divina. Se pierde el sentido. Pero cuando voy a terminar un ratito, cuando yo voy, por ejemplo, a los muros de Jericó, entonces la crítica alta perdió el piso, porque cuando los arqueólogos entraron y descubrieron el muro de Jericó, los muros de Jericó sí están derribados, pero para sorpresa, los muros están caídos hacia adentro, no han caído hacia afuera. Entonces, ¿qué explicación yo le voy a dar a eso? Razonalmente no voy a darle una buena respuesta, pues no encaja. Entonces, pastor, creo que luego nosotros tenemos que analizar la ciencia. Entonces, como dije, tenemos que afirmar que sí, por ejemplo, la muerte de Moisés no lo escribió Moisés mismo. Esa última parte lo escribió Josué, por decir. Ahora, en algún momento quizás él haya utilizado un escribano. Pero ¿quién es el autor? ¿Quién dictó eso para escribir? Moisés. ¿Me permite, pastor? Sí, pastor. No, claro, comprendo la exposición, las mejores de las intenciones que trata de darnos, eso no lo discutimos, pastor. Más bien queríamos información de lo que usted ha podido obtener, porque no sé si me corrige usted, los escritos de Moisés, sabemos que los manuscritos originales no existen. No existen. Poco a poco se han ido copiando, que en sí la redacción total se comenzó a hacer en el exilio babilónico. Habían pocos documentos sagrados antes del exilio, pero sabemos que la tradición, la transmisión de conocimientos de una manera oral, que era la práctica que tenían los judíos de acuerdo al Shema de Dios, Deuteronomio 6:4, ellos conservaban toda la historia en su mente, lo memorizaban. Hasta donde tengo conocimiento es que la mayor parte de los documentos, especialmente la Torá, se redactaron en el tiempo de la cautividad. Le hago un paréntesis a esto, no sé, por eso le hago es una pregunta, no es una cosa como que le estoy oponiendo a su exposición, pastor, no es eso, sino hubiera de aclarar, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 36, versículo 31, ese es lo que he podido averiguar, dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Y según la crítica textual dice que
Moisés, en ese tiempo no había reyes. El primer rey fue Saúl. Esa es una. Dos, podemos hablar también cuando Abraham, según el libro de Génesis capítulo 21, versículo 34 y 26, 14, habla él de los filisteos, pero estos no aparecen sino mucho tiempo después. O sea, no están atacando la inspiración divina, sino que están ubicando lo que es la cronología de la redacción de estos documentos. Sabemos que Dios inspiró a hombres que él preparó, que otros escritores, he logrado ver de historiadores del Antiguo Testamento, le atribuyen, dice, la tradición le atribuyó a Moisés, como también los otros libros, como está del Antiguo Testamento, a diferentes autores que eran de renombre. Por eso no sé, a lo que le he comentado, si algo nos puede decir. Con las mejores de las intenciones he hecho mi exposición, Pastor Mamán, y le aclaro, no es contradecir lo de usted, por si acaso. Pastor Juan, no dude en que yo esté pensando en ese sentido. Y esa es la razón por que me he desvelado para transmitirles estos pensamientos, porque sí, como estaba mencionando, ha influenciado ya en la teología estos pensamientos. Por ejemplo, el cuestionar, el no tener originales, es muy común, pero cuando uno hace análisis y exégesis de los originales, después de los rollos que encontraron en Qumran y comenzaron a comparar todos los escritos que hay, entonces se ha llegado a una conclusión que hay un mínimo de error y no es doctrinal, ¿no? Entonces, es cierto que no están los originales, pero sí había copias y copias que se hacían con mucha reverencia. Por ejemplo, cuando un judío se equivocaba en una palabra, deshacían todo para comenzar de nuevo, se bañaban, limpiaban el artículo que usaban para escribir. Entonces, había un sumo cuidado en ese sentido. Por eso, si usted me da los textos, usted me está mencionando los argumentos, yo para la siguiente clase, así como de la escuela de profetas, yo puedo traer, pastor, yo no dudo de su honestidad, pero me alegra que esté lanzando esas preguntas, porque justamente eso queremos prevenir, ¿no es cierto? Eso queremos entender. Y le agradezco. Yo, los textos que me ha dado, ahorita no lo tengo, pero si usted me escribe, yo voy a leer y analizar, y para la próxima clase yo le voy a ir contestando. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Sí. Le agradezco mucho. Y le agradezco a usted porque le digo, esa era mi intención mientras estaba preparando la clase. Yo iba a pasar así, pero luego vino este pensamiento porque yo he vivido todo este tiempo, ¿no? Entonces he tratado de extraer lo esencial y lo más claro para ustedes, pero sí, hay que ahondar este tema, dado que tenemos a nuestro cargo toda una denominación y tenemos que mantenernos fieles a la palabra del Señor. Muy bien, entonces esa pregunta lo vamos a contestar a la siguiente clase como introducción. Entonces vamos ahorita nosotros continuar entonces con nuestra clase. Y estamos tratando de mostrar que sí, a Moisés, el autor del Pentateuco, y hemos visto que hay una evidencia interna. Dentro del mismo Pentateuco se afirma que Moisés era el autor. Estamos mirando ahora fuera del Pentateuco, los libros del Antiguo Testamento están afirmando que Moisés es el autor, y ahora también el Nuevo Testamento, a través de Cristo, afirma que Moisés es el autor, ¿no? Mateo 19:8, y comparas con Deuteronomio 24:14, Mateo, Marcos, Juan. Entonces, en el Nuevo Testamento también se reafirma
de que Moisés es el autor. En el tiempo de los apóstoles, igual, en Hechos 3:22, Hechos 13:39, se afirma que Moisés es el autor del Pentateuco. Por ejemplo, en Lucas 16:31 dice, Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, recuérdense ustedes la división judaica, la división de los judíos. Lo dividían en tres, y una de estas divisiones era justo los libros que ha escrito Moisés y a los profetas. Entonces, Lucas está diciendo, si no hacen caso a lo que ha escrito Moisés y a lo que han escrito los profetas, tampoco convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Entonces, una vez más, Lucas está afirmando la autoría de Moisés, y en Lucas 24:7 dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Es decir, para ellos estaba claro que el que escribió esos 5 libros era Moisés, y comenzando desde Moisés, yéndose por los poéticos, yendo por los profetas, les explicó. Es decir, se fue por todo el Antiguo Testamento y les explicó. Pero implícitamente estamos viendo que el autor reconoce que Moisés es el autor de esos libros, ¿verdad? Esos son una evidencia externa. Ahora, por otro lado, la arqueología. La arqueología también nos ayuda, la ciencia nos ayuda. La arqueología confirma que muchos de los acontecimientos del libro de Génesis son realmente históricos. No son mitos, no son cuentos, no son copias de otras naciones. Por ejemplo, los detalles de Sodoma, descrita en Génesis 14, y lo que iba mencionando también ahora acerca de el arca de Noé, acerca de los muros de Jericó, a través de la ciudad de Ur. Ahora la ciencia ha descubierto, y esos descubrimientos han bajado y han dejado desacreditados a todas esas afirmaciones de la alta crítica o la baja crítica. Los descubrimientos arqueológicos son de una exactitud sorprendente. Se han encontrado tablas con nombres equivalentes a semejante a los de Abraham, Nacor, Benjamín, muchos otros en la ruina de Mari, sobre el río de Éufrates y el río Tigris. En la época de los patriarcas, tales prueban también refutan la teoría de la alta crítica. Entonces, la ciencia también refuta la alta crítica. Es cierto que en un momento la alta crítica fue fuerte, fue firme, pero a través de los estudios y a través de la ciencia, la alta crítica ha sido cuestionada y ahora ya no tiene el peso que tenía antes. Antes en los seminarios, por ejemplo, era muy fuerte, ahora ahí en los seminarios no está, porque gracias a Dios hemos encontrado respuestas firmes, sólidas y científicas ante todos esos argumentos que se va lanzando, ¿verdad? Entonces, con esto, una vez más, estamos afirmando, como ya dijo el pastor, la tradición desde el tiempo de Moisés hasta cerrar el canon del Nuevo Testamento, tanto judíos como cristianos creyeron que Moisés fue el autor del Pentateuco. Afirman la paternidad literaria. En su sentido tradicional implica que Moisés era el autor verdadero y real de Génesis y el Pentateuco. Entonces, esa es la afirmación que nosotros estamos dejando. Que Moisés escribió parte del material por revelación directa, dictada por Dios. Vemos Éxodo 20, Éxodo 53, 1:34, Deuteronomio 34. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles fueron las fuentes para que Moisés escribiera? Todos nosotros sabemos que mucho de lo que está escrito fue recibido directamente de parte de Dios, Moisés.
Es posible que Moisés también usó documentos escritos, existentes, en preparar su obra literaria. Por ejemplo, tenemos Éxodo 5, Génesis 5, Génesis 10, donde nos dice, estos son los libros de las generaciones. Estos son los libros de las generaciones. Y a eso tendríamos que nosotros también añadir el pensamiento de la preparación de Moisés. ¿Por qué Dios preparó a Moisés en Egipto para usarlo? Entonces, entendemos que Moisés fue un hombre muy preparado y capaz de leer esos libros. Entonces, posiblemente, y el empleo de fuentes orales, como decía el pastor, característico en esos tiempos, como también Lucas dice, ¿no? He investigado y he ido a ver y he escrito, igual Moisés también. Entonces, tres elementos: el elemento oral, el elemento de el estudio de otras fuentes y el elemento de recibir de parte de Dios. Tres elementos que se juntan para que Moisés pudiera escribir el libro de Génesis. Ahora, algunos también de críticos textuales dicen, no, el libro es copiado de las historias babilónicas. Bien, ahora la arqueología ha encontrado esas narraciones en tablas y comparas con el Génesis. Al contrario, ellos copiaron de Génesis. Los babilónicos copiaron de Génesis. No, Génesis no está copiado de ellos. Antes de ese encuentro se decía que posiblemente es una copia de las naciones. Pero ahora ya lo tienes, tú puedes leer ahora. Ahora hay libros donde ya te muestra lo que dice esas tablas babilónicas y lo que dice la narración bíblica. Cuando comparas, no hay comparación alguna para decir que uno está imitando a esos imperios. Bien. Ahora, quiero justamente entrar a este punto para entender un poco más de lo que estamos hablando. Les dije que en algún momento la teoría de Wellhausen dijo, este es el documento elogista, este es el documento yavista, producto del análisis de Génesis 1 y Génesis 2. Ahora, vamos a ver nosotros, vamos a hacer exégesis, vamos a extraer de la Biblia, vamos a extraer de la revelación, no vamos a usar la razón, no voy a suponer ahora, vamos a sacar de la Biblia. Entonces, lo que nosotros vamos a entender que Génesis 1 y Génesis 2 no son dos relatos de creación. Son dos relatos que se complementan. Eso es lo que vamos a ver ahora. Moisés escribe de la creación, ¿no? En estas dos secciones. Ahora, fíjense bien todos ustedes. La primera sección es de Génesis 1:1 a Génesis 2:3. El capítulo 2 recién empieza en el 2:4. Lea usted bien y se va a dar cuenta lo que le estoy diciendo estructuralmente en el material. Dos relatos complementarios. La pregunta que surge inmediatamente, ¿por qué nos ha dado Dios dos relatos diferentes de la creación? Algunos responden, dice Moisés tenía dos documentos en los cuales había diferentes relatos acerca de la creación y él simplemente tomó los dos y los colocó en un solo narrativo y por eso ahora se ha escrito estos dos relatos. Pero nosotros vamos a descartar esa sugerencia por falta de pruebas y por no ser genuina la afirmación que se está diciendo. Dos relatos complementarios. El análisis de los dos relatos indica que contrastan en estilo y en contenido. El primer relato tiene una estructura obvia que divide la historia de la creación del universo en lo que podríamos llamar estrofas de un poema, mientras que el segundo lo va escribiendo en prosa. Así que no está escrito en un solo estilo los dos capítulos. Hay un contraste también en cuanto al contenido. El primer relato narra la creación de todo el universo, mientras que el segundo enfoca en la creación del hombre. Por lo tanto, ambos relatos se complementan y son necesarios.
he tratado de ilustrar aquí. Moisés está escribiendo. Entonces, en el capítulo 1 está escribiendo acerca de la creación. Ahora, para entender un poco más este sentido, una vez más tomamos esa afirmación del pastor Pupuche cuando dice que la transmisión era oral. Y porque la transmisión era oral, entonces la transmisión en ese tiempo no era una transmisión lineal como el de ahora o como en los griegos, sino era una transmisión espiralada. Una idea se repetía 1, 2 o 3 o 4, llega hasta 7. Cuando ustedes vean en el curso de hermenéutica el paralelismo, es decir, hay pensamientos paralelos, pero no son diferentes pensamientos, son los mismos pensamientos para afirmar y para que no se olvide. Una vez más, la transmisión espiralada, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo aquí. En el capítulo 1 se está narrando todo lo que es la creación, pero luego se quiere ahondar, se quiere dar más detalles acerca de la creación del hombre. Entonces, eso es el capítulo 2. No es otro relato de la creación, fíjense bien. En el capítulo 1 está todo el relato de la creación en una forma general. Pero en el capítulo 2 se enfoca solamente en el hombre, que era el propósito de este libro. Hablar del hombre y su relación con Dios. Entonces, esos son los capítulos 1 y capítulo 2 de Génesis. Y no es como se dice que son dos documentos que se han unido. Ahora, ¿por qué usar la palabra Elohim en el capítulo 1? ¿Y por qué usar la palabra Jehová en el capítulo 2? También esto es explicable. Cuando Dios siempre se refiere en una forma general en su relación con la creación, en toda la Biblia tú lo vas a encontrar como el Elohim. Pero recuerdan cuando tuvo un encuentro con Moisés y le diré, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Entonces él les responde Jehová. Entonces, cada vez que hay una narración donde se ve la relación entre Dios y el hombre, generalmente se usa la palabra Jehová. Una vez más, cuando se habla de Dios en relación a su creación, a las naciones, generalmente se usa la palabra Elohim. Por eso en el capítulo 1 está más Elohim, 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 porque está narrando de toda la creación general. Pero ¿por qué encontramos la palabra Yahvé en el capítulo 2? Porque en el capítulo 2 es el relato del hombre, es Dios y el hombre. Jehová. Entonces, de esa manera, nosotros entendemos que capítulo 2 no es otro relato de la creación, sino está sacando el elemento del hombre, de la raza humana, y va a ampliar, va a explicar más detalles de la creación del hombre. Muy bien, Génesis 1 y 2. Estamos tratando Génesis 1 y 2. Todavía no estamos entrando a Génesis 1. Vamos a ver estos versículos para ayudarnos. Entonces, la Biblia comienza con una clara afirmación. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por siglos los hombres aceptaron esto. Lamentablemente, a partir de los mediados del siglo XIX, la teoría de la evolución llevó a muchos a negar la doctrina de la creación. Aún más lamentable es el hecho que esto ha afectado a la iglesia cristiana, pues ahora muchos que dicen creer en la Biblia aceptan la teoría de la evolución. Entonces, a continuación, presentamos una exégesis
de los primeros 2 libros de Génesis, en las cuales leemos acerca de la creación del universo y del hombre. Una vez más, capítulo 1 y capítulo 2 es el relato de la creación del universo y la creación del hombre. No son 2 relatos de la creación, sino es un relato de la creación del universo y el otro es el relato acerca de la creación del hombre. Génesis 1:1 a Génesis 2:3, la primera división. Este relato parece servir como introducción a todo el libro de Génesis. Es una introducción y en ese sentido es parecido al Salmo 1, Mateo 1, Juan 1 y Juan 1, por ejemplo. En Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo está. Es una introducción para decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo, ¿no?, es Dios, por ejemplo, ¿no? Y aquí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dicen, luego viene no a crear, sino viene ¿cuál es la palabra? Hay pensamiento, hay una enseñanza que dice que Dios creó los cielos y la tierra, el Satanás vino, lo desordenó, y aquí en el versículo 2 viene a restaurar lo que ha desordenado Satanás. Esa es la idea que ellos tienen. Pero cuando tú vas a hacer un análisis exegético, usted no va a ver una separación en el versículo 2, sino usted va a encontrar una vav en el hebreo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y está conectado. No dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y luego, no. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra como un título y continúa, ¿verdad? Y entonces, la frase, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, en el capítulo Génesis 2, marca el inicio de la primera sección del libro de Génesis. Otra vez más, en el capítulo 1 está toda la narración de la creación del universo, pero en el segundo se introduce con este pensamiento, porque dice: de todo lo que hemos relatado en el capítulo 1, ahora voy a profundizar acerca del hombre, acerca de la raza humana. 2 capítulos complementarios, como estamos repitiendo. Entonces, en Génesis 1:2, en la primera división, vamos a encontrar este esquema. Miren ustedes, bonito. Introducción, Génesis 1:1 al 2. Está la introducción. Génesis 1:3 al 5 hay una estrofa. Génesis 1 del 6 al 8 hay la segunda estrofa. Génesis 1 del 9 al 13 hay una tercera estrofa. Génesis 1 del 14 al 19 hay otra cuarta estrofa. Génesis 1:20 al 23 hay una quinta estrofa. Y Génesis 1:24 al 31 hay una sexta estrofa. Y en el capítulo 2, verso 1 al 3 está la conclusión. Esa es la narración del capítulo 1. Mire, usted no lo había visto así, usted lo había visto simplemente como un relato, pero no. Está escrito de una forma poética de esa manera, ¿no? Y ahí usted tiene la división completa. En esta división, cada estrofa que hemos visto nosotros, en estas 6 estrofas, cada una de estas estrofas tiene ciertas frases características. Dijo Dios, vio Dios, hizo Dios, creó Dios, llamó Dios, y fue la tarde y la mañana. Ahora, voy preguntando porque luego vamos a entrar a detallar esto en otra lección. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este relato? ¿Está recreando o está creando? Dijo Dios, vio Dios,
hizo Dios, creó Dios, llamó Dios y fue la tarde y la mañana. Sin prejuicios en nuestra mente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Está creando o está recreando? Creando, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Luego vamos a profundizar este estudio, pero para que usted lo vea así nomás. Y en Génesis 1:1 al capítulo 2:3, la introducción al poema nos dice 4 cosas claras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos. ¿En qué principio? Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. 2a. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien. Estas son afirmaciones que vemos en esta porción, que la vamos a analizar. Entonces, hasta aquí nosotros estamos viendo que estos 2 capítulos son capítulos complementarios y no son capítulos de 2 creaciones. Nos habla solamente de una sola creación. Y en este capítulo 1 nosotros tenemos que ver los verbos, tenemos que ver las palabras que Dios está usando para entender qué es lo que Dios está haciendo. ¿Está creando o está recreando? Entonces, y hasta aquí también con este estudio estamos nosotros entendiendo que no son 2 documentos, sino que Moisés está relatando los 2 capítulos, pero en un capítulo se está centrando y enfatizando en la creación del universo, y en el segundo capítulo se está enfatizando en el hombre, ¿cierto? Entonces, de esa manera, ahora vamos a estudiar. Cuando dice, en el principio creó Dios. La Biblia no afirma cuando Dios creó todas las cosas. Solo describe el momento que Él lo hizo, en el principio. Este principio no puede ser el principio de todo lo creado por Dios. Antes de crear el mundo material, Dios habla que había ya creado el mundo espiritual, por ende la palabra principio, dice Bereshit, debe ser entendida como marcando el comienzo del mundo material. En el principio, es un principio de la creación del mundo material. Y este verbo, crear, es bara en hebreo. Es un verbo que se usa exclusivamente para describir las acciones de Dios. Siempre que se usa bara. Y esa palabra bara, por ejemplo, en el capítulo 1, lo vas a encontrar cuando está creando al hombre. Y significa, al menos en Génesis, crear de la nada. Crear de la nada, ¿no? Ese verbo vamos a encontrar en otras porciones del Antiguo Testamento también, y vamos a ver que su significado es crear de la nada. Pero un poco de confusión cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía. Esta palabra ha provocado una gran polémica entre los comentaristas y teólogos. Algunos argumentan que se refiere a los escombros de una primera creación, uno que cayó en pecado y fue juzgada por Dios. Y sobre esta base, algunos afirman un gran intervalo de tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2.
Esto les permite explicar los millones de años de antigüedad de la Tierra propuesto por los geólogos. Pero quisiera anticiparle también que la ciencia, la astronomía, ha desacreditado esta afirmación porque estudiando el desgaste del Sol, la Tierra no puede tener millones de años. Los geólogos, los astrónomos lo dicen. La ciencia lo dice. Ellos dicen que la Tierra no puede tener más de 12.000 años, porque de lo contrario, la Tierra ya hubiese desaparecido por la irradiación del Sol. Entonces, esta teoría de la evolución, estas teorías de las críticas, de alta crítica, baja crítica, han quedado obsoletos, han quedado desacreditados por la ciencia. Damos gracias a Dios por la ciencia. Y también tenemos que afirmar que la Biblia y la ciencia no se contradicen. De una forma sencilla le voy a explicar. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice que se reproduzca de acuerdo a su género. Y cuando usted, por ejemplo, mira la mula es un cruce entre un asno y un caballo. Y el caballo o esa mula no puede reproducir otra mula. O cuando usted hace injerto mango papaya, esa pepa no va a reproducir otra vez mango papaya. ¿Por qué? Porque ya está establecido que se reproduzca de acuerdo a su género. Está afirmado en la Biblia, no está explicado en la Biblia, pero la ciencia nos ayuda a entender mejor lo que dice la Biblia. Otro ejemplo. Si usted analiza el elemento de la tierra, ¿qué elementos tiene la tierra? Hierro, calcio, fósforo. Y cuando usted analiza al ser humano, ¿qué elementos tiene el ser humano? Hierro, todos los elementos de la tierra. ¿Y qué dice Génesis? Que Dios formó al hombre de la tierra. Y el científico dice que el cuerpo humano es más agua que tierra. Y la tierra, globo terráqueo, es más agua que tierra. Entonces, estas afirmaciones de que hay un espacio de tiempo de millones de años en el versículo 1 al versículo 2, queda fuera por la ciencia, y también queda fuera porque le dije desde el versículo 1 y 2, no hay un punto aparte, y hay una bab, entonces está continuando el relato. En el pasado muchos han conjeturado que tuvo lugar una gran catástrofe entre Génesis 1 y Génesis 1:2. Y no podían concebir que Dios creara un caos. Y por ello, supusieron que algo había sucedido para arruinar la creación original, hermosa y perfecta. Y que precisara el que Dios recreara los 6 días creativos. Algunos situarían aquí la caída de Satanás y la introducción del pecado en el universo, destruyendo lo que Dios había hecho. Al exponer este concepto, pudieron introducir una gran cantidad de tiempo entre la creación original y la recreación, hallando así la forma de lograr una armonía intelectual entre las afirmaciones de ciertos científicos de la edad del universo y las creencias de muchos eruditos bíblicos. Aunque varios líderes cristianos han aceptado esta idea, hay que señalar 3 grandes dificultades con esta teoría. Número 1. La Biblia indica que Satanás es un ser espiritual y que su habitación original fue en el cielo. Sería ilógico que Dios creara un mundo material para seres netamente espirituales. Es como decir, con una cadena voy a atar a Satanás, que es un ser espiritual. Si el verso nos indica las condiciones resultantes del juicio de Dios sobre un pecado anterior,
entonces esto implicaría que el mundo ya estaba bajo la maldición de Dios. Por consecuencia, sería difícil de entender que Dios pudo crear un mundo perfecto si ya estaba imperfecto, usando materiales de un mundo imperfecto bajo el juicio de Dios. ¿Cómo voy a crear un mundo perfecto con materiales imperfectos? Porque cuando hablamos de recrear, es decir, tomar el material imperfecto y hacer algo perfecto, ilógico. En el resto de la Biblia no hallamos ninguna indicación acerca de estos supuestos eventos. No hay texto bíblico. Si usted me habla el texto de Isaías, donde se está profetizando, recuerde bien a quién está dirigiendo ese profeta y qué es lo que está diciendo el texto. En el resto de la Biblia no hallamos. A la luz de estas dificultades queda pues descartada la idea de un mundo antiguo que cayó, que fue juzgado, que fue desordenado, y que estas palabras desordenada y vacía describen una condición inicial de la tierra. Ahora, vamos a analizar. La palabra desordenada en el hebreo es tohu, que tiene el sentido de algo que no tiene sustancia. La palabra se usa para describir el vacío en el espacio. Lo vano, por ejemplo, cuando Job habla lo vano de los ídolos, tohu. Un lugar abandonado y vacío. Las versiones antiguas, latín y siríaca, traducen la palabra vacío, nada o vanidad. Sin embargo, es mejor interpretar esta palabra como sin orden. La palabra vacía en el hebreo es bohu, que significa vacío. Y esta palabra solo se usa en el Antiguo Testamento 3 veces y siempre aparece en paralelo con tohu, tohu, bohu. Tenemos un ejemplo en Jeremías 4:23 que sugiere un retorno al vacío y al caos original. Un estudioso del Antiguo Testamento, Esteban Bott, resume el significado de esta frase en las siguientes palabras. Un análisis de tohu indica que la palabra contiene la idea de desierto, desolación sin forma. Junto con bohu expresa el concepto de total desolación, de una condición totalmente inhóspita. La Nueva Versión Internacional traduce estas palabras con la frase un caos total. Lo siguiente que dice el texto dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este estudioso también dice la palabra Hoshet, traducida por tinieblas, expresa aquello que es siniestro. El término abismo traduce del hebreo temo, y la línea que sigue indica que es abismo, era las aguas del mundo primordial. Y luego dice, el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Esto es interesante. Dado que las palabras hebreas ruach puede significar espíritu, viento, hay 2 posibles traducciones del texto del hebreo. El espíritu de Dios o el viento de Dios. Ambas alternativas indican por igual que en este tercer momento, el versículo 2, aparece la presencia poderosa de Dios, estableciendo límites a las condiciones caóticas descritas en las 2 primeras frases. Caos, vacío, sin vida, y viene el Espíritu de Dios para dar vida. El verbo se movía, es muy interesante, realmente dice se revoloteaba, así como que un ave está cubriendo con las alas. La palabra aparece ahí en Deuteronomio 32:11 y describe un águila que cuida sus pañuelos. Y el cuadro que Moisés nos está presentando con este verbo es el Espíritu Santo protegiendo la creación primitiva, incubando la creación. Ese es el sentido de estos primeros versículos cuando nosotros miramos la palabra del Señor. Entonces voy a parar aquí para, por favor, interactuar y ver si hay alguien que tiene preguntas o alguien pueda ayudarme a ahondar este punto que hemos tratado esta tarde
y Pastor. darnos más apreciaciones. Sí, pastor. Pastor, una pregunta. Disculpe que haga las preguntas hoy día. Con respecto al capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis, ¿no? Que estamos estudiando. No sé si nos puede dar información, ya que usted nos está dando desde un punto de vista, porque recordemos en el estudio que hay, tanto del antiguo, del nuevo, más del antiguo, y también en las diferentes etapas bíblicas, hay diferentes escuelas con sus respectivas posiciones. Entonces, con respecto también a esto del Génesis 1 y 2, hay diferentes posiciones. No sé si nos pueda dar información de las demás posiciones que hay, así como nos dio en el anterior sobre la Torá. Es bueno tener también información sobre las otras posturas, como por ejemplo, una de ellas pude averiguar que con respecto a Génesis 1 y Génesis 2, en el análisis histórico, no en el análisis exegético que usted está haciendo en estos momentos, en el análisis histórico se dice que el Génesis 1 es más nuevo con respecto al idioma que el Génesis 2. O sea, recordemos que hay un palo-hebreo, el idioma que se escribió antes del exilio babilónico. Entonces, a pesar de que es antes del exilio babilónico, conforme ha transcurrido la historia, el hebreo, el idioma, ha ido modificándose. Ha ido cada vez más, podemos decirse, purificando, especializándose. Por eso encontré un estudio, por eso quería la información también de usted como nuestro profesor. ¿Qué opinión tiene ese análisis histórico que le hace con respecto a que el Génesis 1 es posterior al Génesis 2? ¿Y cómo lo detectan? Por el idioma. Por eso digo, respetamos lo que usted y le agradecemos las enseñanzas que nos está brindando, pero le rogaría si pudiera darnos más información con respecto a las diferentes posturas que hay con respecto al estudio de Génesis 1 y Génesis 2. Número 2, mi segunda pregunta es, con lo que usted, aclaración, con lo que usted mencionó con el capítulo 1 y 2 de Génesis, nos habla del nombre Jehová. El nombre Jehová y el nombre Elohim, que aparece en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Debemos de saber que Elohim sí es una palabra hebrea, Jehová no es una palabra hebrea. La palabra hebrea surgió por los masoretas, que le agregaron las vocales, y eso es tiempo muy posterior, y eso debemos de tener siempre presente, que la palabra Jehová, o como la palabra Yahvé, surgieron a raíz de los masoretas. Antes estaba el tetragramatón que se perdió en la cautividad. Ese es lo que es mi participación, pastor. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Si es que hay que agotar un poco más de tiempo en estos análisis, lo voy a hacer. Yo he tratado bueno, yo me voy a someter a lo que ustedes me dicen porque me han pedido que enseñe. Ahora, en cuanto a el hebreo, pastor, el hebreo bíblico. Ahora nosotros tenemos la fuente del hebreo bíblico. Y cuando nosotros hablamos de este estudio, una vez más, cuando hacen estudio de todos los manuscritos, entonces se compara, no hay elementos para hacer esa afirmación. Es un poco nuevo lo que usted me ha mencionado. Yo he estudiado todo esto y eso de las palabras es cierto. En nuestra traducción está Jehová, pero originalmente no es Jehová, es el tetragramatón, como usted dice. Pero igual, en el capítulo 1, mayormente está la palabra Elohim, y en el capítulo 2, igual está ese tetragramatón que se menciona. Ahora, ese análisis uno puede hacerlo en toda la Biblia, en todos los libros. Como ejemplo he dado ese capítulos, pero los de la teoría de Wellhausen hacen el estudio de todo el Antiguo Testamento a la luz de este principio. Pero yo me estoy comprometiendo de estas dos preguntas, traerlas como introducción en la siguiente clase, como la traje de la Escuela de Profetas.
Y como le vuelvo a repetir, no he escuchado que hay una modificación de un hebreo antiguo ahí en esos capítulos. Voy a estudiar. Voy a estudiar. Omar dice que no hay originales, ¿cierto? Que no hay originales. Todos son copias, ¿no? Todos son copias. Gracias, pastor. Pastor, no estoy diciendo de los originales. Por si el caso, creo que si me expresé mal o me entendieron mal. No, sí. Sí, no, originales, eso sabemos, no hay. Hay las copias de las copias de las copias de las copias, sí. Y otra cosa, otro dato, van por número las copias. Cuanto más el número elevado, es más antiguo el documento que se obtiene, pastor. No, pastor, eso sí les digo. Yo he hecho un estudio de exégesis de los originales. No es así. Tenemos manuscritos occidentales, orientales. Tenemos manuscritos occidentales, orientales del siglo I, del siglo II, del siglo III. Entonces, cuando uno hace un cruce de todo eso para determinar, cuando por ejemplo dicen, esto no están en los originales, está mal dicho, no está en algunos manuscritos. Pero ¿cómo determinar si encaja o no encaja en lo que está escrito? Entonces uno se va a revisar si es fuente occidental, si es fuente oriental. Entonces, por lógica, el que tiene más peso es la fuente oriental que la occidental. Ahora, yo puedo tener un elemento de fuente occidental del siglo I y puedo tener una fuente oriental del siglo II, que es después. Entonces, yo tengo que ahora usar esto para yo tener un criterio de decidir cuál de los dos tiene más peso, el siglo I occidental o el siglo II oriental. Entonces, si nosotros nos trasladamos ahí a la historia, uno tiene que darle más peso a los textos orientales que están en ese territorio que los occidentales. Entonces, de esa manera se hacen los análisis de los textos, ¿no? Por eso le digo, ahorita ya tenemos nosotros, por ejemplo, Biblias con esos análisis en el griego. El texto Nestlé, por ejemplo, está ahí el texto en griego y abajo te da todos los argumentos en qué papiro, en papiro occidental, oriental se encuentra esto, ¿no? Entonces, de eso luego uno va y hace un análisis. Entonces, no es tan fácil como decir, bueno, este es del siglo I, este es del siglo II, entonces este tiene peso. No es tan fácil así. Hay que trabajar, pero otra vez más, cuando ya se ha hecho el análisis, ahora, por ejemplo, los que han hecho la nueva versión internacional han usado más manuscritos que otros, se han dado con la sorpresa que no hay muchos cambios, no hay errores, no hay cambios, siguen las mismas palabras y todo, ¿no? Ahorita en la mente exactamente no sé cuántos rollos hay del Nuevo Testamento, hay 5,000 rollos que se han comparado del Antiguo. No voy a otra vez volver a leer, y entonces la próxima clase vamos a tratar de conversar eso, y es muy interesante. Yo le digo, le agradezco mucho, es muy interesante, y qué bueno que usted se esté preocupando, porque usted es un líder de toda la denominación. Entonces tenemos que entrar en estos estudios, ¿no? Porque casi ya no se hacen estos estudios y simplemente recibimos información y no sabemos bien analizar todo. Gracias, pastor, por su ayuda. Para mí es una ayuda. Qué maravilloso y qué gratificante, ¿verdad, hermanos? Recibir la palabra del Señor orientada de una manera tan sencilla, fácil de entender y fácil de aplicarla a nuestras vidas. Ahí el desafío. No se olviden de hacer sus tareas, de leer los libros y para que ustedes puedan obtener sus certificados. Las coordinaciones las hacen con los encargados del curso. Que Dios les bendiga y nos encontramos nuevamente en la siguiente oportunidad.